Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, para mí es un gusto siempre poder eh, encontrarme con ustedes. Es el segundo jueves que estamos haciéndolo de esta manera, así que confío en el Señor que lo que han aprendido, lo que han venido estudiando durante esta semana sobre este curso de evangelismo les sirva más adelante para lo que como iglesia estamos preparándonos, que es para poder sembrar, pero sobre todo para en algún momento todos los que están ahí, los que son parte de esta iglesia, puedan cosechar de aquello de lo que se está sembrando. Y bueno, hemos estado hablando sobre evangelismo, sobre eh, el plan de salvación, que es algo que todo creyente, todo cristiano debe conocer muy bien, ¿sí? Debe manejarlo muy bien para que de esa manera pueda tener la oportunidad de presentar un mensaje directo a la persona que requiere a veces de nuestra ayuda, de nuestro oído simplemente, y que quiere de alguna manera vivir la vida que nosotros estamos viviendo. Recuerden que el testimonio es mucho más importante que cualquier cosa que usted pueda decir, porque a través de eso la persona va a buscar vivir la vida que usted vive, ¿sí? Así que bueno, empecemos y lo vamos a hacer con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Quiero pedirte, Señor, que puedas seguir bendiciendo este tiempo de estudio. Que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú, Señor, el que dirija. Que seas tú, Padre Celestial, aquel que nos entrega, Señor, a través de su palabra, las herramientas perfectas y correctas, Señor, para poder presentar, Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador a aquellas personas que no lo conocen. Bendito Jesús, queremos ser instrumentos en tus manos, Señor, y por eso clamamos a ti en esta hora para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta, Señor, y pueda llegar a nosotros y nuestro entendimiento esté dispuesto a aprender, a recibir, Señor, pero sobre todo a practicar lo que estamos aprendiendo a través de estos estudios bíblicos. Bendícenos, Señor. Bendice este tiempo, bendice a aquella persona que está ahí del otro lado, Señor. Permite que puedan estar atentas a cada uno de los detalles, Señor, y que si tienen alguna pregunta, alguna duda, Señor, lo puedan hacer. Gracias, Padre, por esta herramienta de la tecnología que podemos aplicarla, Señor, ahora para expandir tu palabra. Bendice, Señor, al Ejército de Salvación, Señor, aquí en Posadas y en toda Argentina, Señor, y alrededor del mundo también, Padre Celestial. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos aprendiendo estábamos mirando un poquito sobre el tema del pecado, cómo llegó a nosotros, por qué es malo el pecado. Sabemos que nos separa de Dios, sabemos que erramos en el blanco cuando pecamos, así que terminé la semana pasada con una pregunta: ¿qué es lo que hizo Dios respecto al tema del pecado? Pecado que es culpa nuestra, no culpa del ser humano. Como decía, usted tal vez va a decir, no, yo no hice nada, nunca hice nada de malo, pero bueno, si usted nunca hizo nada de malo, muy bien, le felicito, pero la herencia que tenemos de parte de Adán y Eva, obviamente, nos convierte en pecadores, porque la palabra de Dios dice que todos han pecado. Dice la palabra de Dios que no hay ni un solo justo, ¿sí? Así que, bueno, respecto a este tema del pecado, ¿cómo puedo llegar a ser, qué es lo que hizo Dios respecto a este tema del pecado? Vamos a continuar esta semana. ¿Qué hizo Dios? Durante esta semana pensaba y conversaba con mi esposa, me parece que ayer o anteayer, respecto a qué tan obedientes somos.
Pongo un ejemplo, en la actualidad estamos con este tema del COVID y las restricciones para movilizarse, para salir, ¿Qué tan obedientes somos nosotros como hijos de Dios si es que las autoridades, con la policía muchas veces controlando, con la posibilidad de que te encuentre la policía y te pregunte a dónde te vas y por qué te vas y si no tienes una justificación te lleven detenido? Muchas veces con esas restricciones y con ese tipo de controles que tenemos, muchas veces nos desobedecemos y no hacemos caso a lo que nos pide las autoridades, que es posible que nos la encontremos por ahí y no la obedecemos. Yo pensaba, como cristianos, si no obedecemos las órdenes o lo que nos piden las autoridades, ¿cómo sería obedecer a alguien que no lo vemos? A Dios no lo podemos ver. A Dios únicamente lo podemos sentir y sabemos que su palabra nos pide que hagamos ciertas cosas y que dejemos de hacer otras. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Cómo cuesta eso a un hijo de Dios? Y cuando nos hacemos las preguntas, ¿qué hizo Dios? Muchas veces la gente no entiende el concepto de tener una relación. Hablo de relacionarse y hablo también de obedecer con un ser que no se puede ver y tampoco tocar. Muchas veces es posible tener esa relación. Y no digo solo muchas veces, sino que siempre es posible tener una relación con Dios. Y saben que por eso vino Jesús a la tierra. Jesús vino a la tierra para vivir como uno de nosotros, para que pudiéramos entender cómo es Dios. Y vamos un poquito más atrás, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, muchos le siguieron, muchos estuvieron ahí, pero al final prácticamente todos le abandonaron, incluso estando con Él, caminando con Él, mirando lo que hacía Él. Muchos optaron por no obedecer, no seguir, por momentos, otros volvieron en sí, otros continuaron luego de haber abandonado a Jesús, continuaron luego con el mensaje de la palabra de Dios. Pero aún teniéndole ahí, muchos no entendían lo que era tener una relación con Dios. Y han pasado más de 2000 años y sigue sucediendo lo mismo. Vuelvo y repito y pongo el ejemplo de esto de salir cuando te piden que no salgas. Salir de forma injustificada cuando te piden que no salgas. Eso es algo que me hizo pensar mucho esta semana respecto a lo que somos como hijos de Dios, lo obedientes que somos como hijos de Dios. Cuando Jesús vino acá, repito, Él vino a demostrarnos o a hacernos mirar o hacernos entender cómo era Dios, ¿sí? Cuando nosotros presentamos el mensaje, el plan de salvación, vamos a notar en esta circunstancia, en este momento, que muchas personas van a tener preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puede ser Jesús y Dios la misma persona? Bueno, eso es algo que se debe estudiar con un próximo tema, ¿cierto? Así que cuando nos pregunten eso, debemos siempre estar dispuestos a no contestar todo en el momento si es que no tenemos la respuesta. Eso es algo muy importante que alguien que presenta un plan de salvación debe tener claro. Tal vez pueden haber preguntas que usted no tiene respuesta.
Y en este momento, cuando uno dice que Jesús vino a la tierra, surgen otras preguntas de parte de las personas. Y tal vez usted no está preparado en ese momento y por eso vamos a desarrollar más adelante un estudio sobre esto, sobre cómo es que Jesús es Dios, cómo es la misma persona. Pero lo que quiero que entienda en este punto es que usted no necesita saberlo todo, ¿sí? Así que tranquilo nomás, si es que surgen preguntas difíciles, usted tiene toda la libertad de decir: en este momento no sé esa respuesta, pero te voy a estudiar o voy a indagar sobre eso y te voy a dar una respuesta más adelante, ¿sí? Eso no tiene por qué usted sentirse ni ofendido ni que le sacaron del tema, ¿sí? Simplemente cuando uno no sabe una respuesta, tiene que decirlo y se acabó, y ahí estamos tranquilos. Lo importante es, si es que no sabe esa respuesta, investigar, estudiar la palabra de Dios, consultar, y a través de ello, luego en el siguiente encuentro que tenga con la persona, pueda sacarle o quitarle esa duda que tenga y responder a la respuesta difícil que tal vez en ese momento nos hicieron. Jesús vino a la tierra para que podamos entender cómo es Dios. Jesús, siendo Dios, vino a la tierra para que podamos entender cómo es Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Quiere tener una relación con usted a través de Jesús. ¿Cuál es la razón? Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? No se puede tener relación con el Dios a causa del pecado. No se puede tener una relación con Dios a causa del pecado, ¿sí? Él mismo entrega la solución. Dios mismo entrega la solución cuando dice que Jesús es el camino. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para demostrar a Dios que el pueblo estaba arrepentido y poder obtener perdón. En el estudio anterior la semana pasada mirábamos que no podíamos tener una relación personal con Dios a causa de nuestro pecado, ¿cierto? Entonces Él mismo, Dios, decidió ocuparse de ese asunto. Dejó muy en claro que el pecado lleva a la muerte. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Y dio instrucciones en el Antiguo Testamento, como estamos leyendo, para que la gente sacrifique animales, ¿sí? Todo esto, como se lee ahí, dice para demostrar a Dios que el pueblo estaba arrepentido y obtener perdón provisional, un perdón momentáneo, un perdón que no era eterno, ¿sí? Pero cuando vino Jesús a la tierra, Él fue el Cordero perfecto, Él fue el Cordero de Dios, porque fue un humano perfecto, ¿sí? Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue un humano perfecto y Él nos otorga perdón definitivo. Solo a través de Jesús, podemos alcanzar perdón que nos llevará a vida eterna. Solo a través de Jesús, ¿sí? Estamos viviendo en esta era, así que solo a través de Jesús podemos obtener perdón definitivo, ¿sí? Pero ¿por qué tendría que morir Jesús? Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús tenía que morir para tomar sobre sí nuestro castigo que merecemos por nuestro pecado. Gracias a Jesús podemos tener una relación con Papá Dios. Gloria a Dios, ¿sí? Gracias a Jesús podemos tener una relación con Papá. Ahí está una imagen que dice: el hombre, pecado, rebelión,
separación. Al otro lado está Dios, paz, perdón, vida abundante, vida eterna. Y únicamente a través de Jesucristo, porque leímos en Juan 14:6 que solo Jesús, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Esto es algo que siempre se repite. Él dice el camino, no dice uno de los caminos. Solo a través de Jesús se puede llegar a tener una relación con papá. Solo a través de Jesús, ¿sí? Jesús murió para tomar sobre sí el castigo de todos, el que usted y yo nos merecemos. Pero gracias a Él, ahora podemos tener esa relación perfecta con el Señor. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros presentamos esto, estamos dando toda la soberanía de lo que sucede a Dios. Todo lo que sucede es porque Dios así lo permite. Él es el que hizo y propició y encaminó todo para que sucedieran las cosas de esta manera. ¿Se da cuenta por qué es que Dios desde antes que usted naciera ya quería tener una relación con usted? Porque Él ya tiene diseñado un plan perfecto. Y eso es lo que tiene que usted presentar a aquella persona que no conoce al Señor. Aquella persona que está inquieta por aprender a vivir la vida que usted está llevando de amor y perdón y de paz, ¿sí? ¿Qué hacer respecto a este tema del pecado y lo que hizo Dios? ¿Por qué envió a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Por qué todo este plan, todo esto tan perfecto que parece ser que hizo Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer respecto a eso? Romanos 10, del 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted entiende que es pecador, cuando la persona entiende que es pecadora, cuando entiende todo lo que Dios ha diseñado para eso, el primer paso es confesar y creer. Usted tiene que animar a esa persona que confiese, pero luego de haber entendido que es pecadora, no es algo emocional. Eso es muy importante, eso es algo que yo siempre recalco. Es muy importante que la persona debe entender, no debe emocionarse, ¿sí? La persona debe entender que es pecadora y que solo a través de Jesús, solo a través del sacrificio de Jesús, puede llegar a ser salvo. Porque en Romanos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es quien dio la vida por nosotros, y que creemos y que debemos creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Cristo resucitó. Cristo no está más en la cruz. Cristo no está más crucificado. Cristo ya no está en la cruz. Y por eso en nuestros templos nosotros tenemos una cruz vacía, simbolizando esto de que Jesús ya no está crucificado. Dios le levantó de los muertos. Y eso es lo que debemos creer. Eso es lo que debemos confesar con nuestra boca. Nadie tiene que decirle o hacer la oración por aquella persona que quiere ser salvo. Usted no puede decir yo oro por ti, no. Si es que esa persona no sabe orar, usted tiene la obligación de poder hacer que esa persona repita la oración diciendo simplemente, reconociendo simplemente que Jesús ahora es dueño de su vida, es el Señor de su vida, Él es el Señor, y que Él ahora, a través de su Hijo Jesucristo,
vive y mora en su corazón, ¿sí? Eso es lo más importante que debe entender la persona. Creer, en primer lugar, confesar, creer de manera personal, ¿sí? No es que mi mamá es cristiana y ella sí cree, entonces yo también. No. La persona de manera individual, de manera personal, debe creer que Jesús es su Señor y Salvador, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿qué hacer respecto a este tema del pecado y el plan que diseñó Dios para enmendar el error que nosotros como seres humanos cometemos? Es recibirle. El segundo punto es recibirle. Y Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso saber y reconocer que somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Es algo que solo experimenta aquel que lo siente. Yo entiendo, querido amigo, querida amiga, hermanos, que ustedes tuvieron su experiencia de manera individual y maravillosa. Cuán importante es para nosotros, cuán importante es para nosotros compartir eso especial que sentimos en algún momento. ¿Qué hacer respecto al pecado? ¿Qué hacer sobre reconocer? ¿Qué hacer sobre lo que Dios hizo y el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz? Debemos creer y recibirle. Si usted cree, si usted confiesa y le recibe y le reconoce como su Señor y Salvador, créame que su vida va a tener una relación diferente con Dios. Hemos hablado de relación, hemos hablado de cómo presentarnos, hemos hablado de cómo presentar este mensaje especial. Y aquí hay algunos versículos en los cuales hemos estado estudiando. Espero que haya tomado nota, espero que esté tomando nota, que esté interesado en indagar, en investigar un poquito más. Porque es un mandato, es algo que nosotros debemos hacer. Lo vimos, es algo que nosotros estamos llamados a hacer como hijos de Dios. Porque Él nos ha creado, porque Él nos ha salvado. Y si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón y ha escuchado esto, le invito a que pueda escribirnos, que pueda buscar a alguien que le oriente respecto a esto. El ejército de salvación en todo el mundo está predicando, en todo el mundo está presentando a Jesús. Usted tiene la oportunidad de hacerlo. Yo no sé si quiere recibirle al Señor, no sé si quiere aceptar a Cristo en su corazón luego de darse cuenta que es pecador y que la única forma de tener relación con el Señor es a través de su Hijo Jesucristo. Vimos muy bien que una de las definiciones de pecado es errar en el blanco. ¿Cuántas veces va a seguir errando en el blanco? ¿Cuántas veces va a seguir fallando? ¿Cuántas veces se va a seguir equivocando? Yo no sé. Pero usted tiene la oportunidad el día de hoy, en este tiempo, en este estudio, de tomar una decisión y recibirle al Señor como Salvador personal. Cuando nosotros miramos esta imagen, podemos entender y darnos cuenta que la alegría que puede tener una persona respecto a esta decisión, a este paso, a este deseo de recibir a Jesús,
La alegría que tiene aquel que recibe a Cristo en su corazón es una alegría diferente. Es una alegría de relacionarse, es una alegría de compartir, es una alegría de paz. Una alegría que solo aquel que lo experimenta, vuelvo y repito, lo puede sentir. Contáctese con nosotros si es que usted tiene alguna dificultad. Contáctese con nosotros si quiere tener una relación especial con el Señor. Solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay ninguna manera diferente de poder llegar a Jesús. No hay ninguna otra persona por la cual podamos llegar a Dios. Solo a través de Jesús. Querido hermano, le invito a que pueda tener en cuenta este plan de salvación que hemos aprendido en 2 cortas clases, ¿sí? Yo sé que es básico, pero son cosas y herramientas que como hijos de Dios debemos tener muy claras para que de esa manera podamos llevar a otros a los pies de Cristo. Es un llamado, es algo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, porque el Señor nos ha salvado, debemos retribuir eso, llevando más personas a sus pies. Es importante que usted tenga claro esto. Es importante que usted, hermano, soldado del ejército de salvación, pueda estar preparado con las herramientas para la cosecha. Acuérdese, para una cosecha abundante se requieren herramientas muy importantes. Para una cosecha importante se requieren herramientas importantes. Y las herramientas están solo en la palabra de Dios. Se han visto muchos versículos y cada uno tiene un propósito y un plan. Cada lectura que nosotros hagamos con las personas es el Espíritu Santo el que va a hablar a ellas. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en ellas. Usted no tiene que obligar a nadie, pero sí tiene que estar dispuesto siempre a presentar un mensaje, a presentar un plan de salvación. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo es que Dios, siendo bueno, me dejó pasar por dificultades? Simplemente porque tenemos naturaleza de pecado. Pero Él ha diseñado un plan perfecto y lo hemos aprendido a través de este estudio bíblico. Y ahora le invito a que podamos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Dios, por este tiempo especial. Gracias, Señor, por estos minutos, porque tú nos permites, Señor, que podamos estar preparados, Señor, podamos escuchar tu palabra. Y, Señor, si hay alguien ahí detrás del celular, de la computadora, Señor, de la televisión, permite, Señor, que si esa persona no te conoce, sea tu Espíritu Santo el que haya hablado, Padre, y que tu Espíritu Santo haya convencido de pecado a aquella persona. Y permite, Señor, que dé ese paso de fe, que busque, Señor, que a través de quien tú pongas en su camino puedan aceptarte, Señor, puedan reconocerte como su Señor y Salvador. Y a partir de ello, Señor, puedan tener una relación perfecta contigo, una relación de amistad, Señor, una relación de padre e hijo, Señor. Tu palabra dice que tú nos consideras hijos, Padre. Y por eso, Señor, queremos formar parte de esa gran familia, Señor, a través de lo que podemos entregar a otras personas. Bendice, Señor, a la iglesia del Ejército de Salvación acá en Posada, Señor. Bendice a tus siervos, bendice a tus hijos, Señor, que se congregan. Cúbrelos, Señor, en este tiempo de COVID, Señor. Cúbrelos, Señor, en este tiempo de dengue, Padre Celestial. Y pido, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros
hasta que nos volvamos a ver. Gracias, Papito, por todo. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, la próxima semana continuamos con los temas. Acuérdense que los temas que estamos aprendiendo es primero, plan de salvación. Segundo, cómo hacer el seguimiento de aquella persona que a través de usted conoció a Jesús. Cómo hacer un seguimiento, cómo acompañar a esa persona, porque es como un bebé, ¿cierto? Un bebé cuando recién nace no puede hacer las cosas solo. Usted tiene que ayudarle, darle de comer, ayudarle a caminar, a que se pare, a que gatee, y luego ya lo deja solo. Eso tiene que hacer usted con aquel nuevo creyente, ¿sí? Y por eso vamos a seguir la siguiente semana con esto. ¿Cómo hacer el seguimiento de un nuevo creyente? Ese es el segundo tema de este curso, ¿sí? Acabamos el tema de presentar un plan de salvación o cómo es un plan de salvación. Y espero que haya sido de bendición para ustedes. Le invito a que por favor dé like en Facebook o en YouTube, donde usted haya mirado esto. Y si es posible, deje un comentario. Y bueno, que nos siga a través de Facebook, a través de YouTube. Búsquenos como Ejército de Salvación Posadas. Y si lo hace por YouTube, active la campanita para que pueda recibir una notificación cuando podamos subir nuevamente un video. Estos videos, esta clase de evangelismo, la vamos a tener todos los jueves a partir de las 19 horas. Todos los jueves a partir de las 19 horas nos vamos a encontrar con un estudio bíblico similar a este, ¿sí? La próxima semana, como les digo, vamos a empezar a hablar sobre cómo hacer el seguimiento de un nuevo creyente, ¿sí? Y nos vemos el día domingo a las 18 horas. Estamos teniendo nuestra reunión de salvación, nuestro culto dominical, nuestra reunión de familia, para que usted pueda también disfrutar alabando y gozándose en la presencia del Señor, y también obviamente escuchando el mensaje de la palabra de Dios. No se olvide que el día domingo a las 18 horas nos volvemos a encontrar a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.